El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la base militar mientras el sargento Marcus Rodríguez se ajustaba el uniforme y consultaba su reloj. Llevaba 3 años destinado en Fort Braxton. Y en ese tiempo se había labrado una gran reputación. No necesariamente buena, pero al fin y al cabo. Rodríguez era el tipo de soldado que creía que el rango lo era todo y nunca perdía la oportunidad de recordarles a sus subordinados exactamente cuál era su lugar en la jerarquía militar. Mientras caminaba hacia el edificio administrativo principal, Rodríguez vio a alguien desconocido cerca del aparcamiento para visitantes. Era una mujer vestida de civil, con vaqueros oscuros, una sencilla chaqueta azul marino y zapatos cómodos. Parecía tener poco más de 40 años, cabello castaño corto y una apariencia anodina que no la haría destacar entre la multitud. Miraba a su alrededor como si intentara orientarse, echando un vistazo de vez en cuando a un papel que tenía en la mano. Rodríguez entrecerró los ojos al acercarse. Se suponía que los civiles no debían andar sin escolta, sobre todo en zonas cercanas a instalaciones militares sensibles. Ya había lidiado con turistas perdidos antes. Y aunque la mayoría eran inofensivos, el protocolo era el protocolo. Además, Rodríguez disfrutaba de la autoridad que le otorgaba su puesto, y redirigir a los civiles le daba otra oportunidad de hacer gala de ella. «Disculpe», gritó Rodríguez. Su voz tenía el filo de la autoridad militar. «Esta es una zona restringida. No se permite que los civiles deambulen sin la escolta adecuada». La mujer levantó la vista del periódico y sonrió cortésmente. «De hecho, estoy buscando el edificio del comandante. Tengo una cita, pero me temo que me he desviado un poco. Todas estas bases se parecen después de un rato». Rodríguez soltó una breve carcajada. «Después de un rato, señora, ¿qué sabe usted de bases militares? ¿Y qué clase de cita podría tener con el coronel Matthews? Él no se reúne con civiles al azar». La expresión de la mujer permaneció tranquila, aunque algo brilló en sus ojos. «Le aseguro que mi cita es legítima. Quizás podría indicarme la dirección correcta. Quizás podría ver alguna identificación primero», respondió Rodríguez, cruzándose de brazos. «Y una explicación de qué asuntos podría tener un civil con el oficial al mando. No permitimos que cualquiera entre en una instalación militar y exija reuniones con oficiales superiores». La mujer metió la mano en su bolso y sacó lo que parecía ser una tarjeta de identificación estándar. Se la entregó a Rodríguez, quien la miró brevemente. El nombre era Sarah Chen y parecía ser una identificación oficial, aunque Rodríguez no se molestó en examinarla con atención. En su experiencia, la mayoría de los civiles llevaban credenciales sin importancia que creían que impresionarían al personal militar. «Sarah Chen», leyó Rodríguez en voz alta con tono burlón. «¿Y qué hace exactamente, señorita Chen? Es tan importante que requiere una reunión con el coronel Matthews». «Trabajo en coordinación logística», respondió Sarah simplemente. «Nada demasiado emocionante, me temo». Rodríguez le devolvió la identificación con un gesto despectivo. «Coordinación logística, ¿verdad? Bueno, señorita Chen, coordinadora de logística, permítame explicarle algo sobre cómo funcionan las cosas en una base militar. No le indicamos a civiles al azar dónde está nuestro oficial al mando solo porque dicen tener citas. Por lo que sé, podría ser un reportero, un manifestante o algo peor». «Entiendo su cautela, sargento», dijo Sarah, señalando su rango en el uniforme. «La seguridad es importante. Sin embargo, necesito ir a esa reunión. Quizás podría acompañarme usted mismo o llamar antes para confirmar mi cita». Rodríguez se irritó ante lo que percibió como el tono presuntuoso de la mujer. ¿Quién era ella para sugerirle cómo debía hacer su trabajo? «¿Y usted quién es?», dijo, alzando la voz con cada palabra. «Para decirme cómo manejar la seguridad en mi propia base. ¿Cree que porque tiene una identificación oficial y dice trabajar en coordinación logística puede simplemente darme órdenes?» Otros soldados en la zona empezaron a notar la conmoción.
Rodríguez era conocido por su estilo confrontativo, pero era inusual verlo enfadarse por una civil de mediana edad. Algunos soldados subalternos redujeron el paso al pasar, curiosos por lo que estaba sucediendo. No intento darle órdenes, sargento, dijo Sara, manteniendo la compostura a pesar del tono cada vez más agresivo de Rodríguez. Solo necesito llegar a tiempo a mi reunión. Seguro que hay un protocolo para situaciones como esta. ¿Protocolo?, rió Rodríguez con dureza. El protocolo es que los civiles no pueden imponer condiciones a los militares. El protocolo es que yo decido si eres una visita legítima o simplemente otra persona que intenta hacernos perder el tiempo. Y ahora mismo, señora, te pareces mucho a esto último. Sara miró su reloj, y Rodríguez captó el gesto. Ah, ¿llegando tarde a su importantísima reunión? Se burló. ¿Qué ocurre? Me temo que el coronel Matthews se enfadará si su coordinador de logística civil no llega a tiempo. Déjeme decirle algo sobre el coronel. Tiene cosas más importantes de las que preocuparse que cualquier papeleo que crea que hace. El pequeño grupo de observadores había crecido un poco, aunque la mayoría mantenía una distancia respetuosa. Las bases militares operaban con jerarquías estrictas, y no era prudente involucrarse demasiado en enfrentamientos que involucraran a personal alistado de alto rango, especialmente cuando estos involucraban a civiles que luego podrían presentar denuncias. La soldado de primera clase Jennifer Walls, una joven soldado que llevaba solo 6 meses en la base, observaba la escena con creciente incomodidad. Había oído historias sobre el sargento Rodríguez y su trato a personas que consideraba inferiores a su rango, pero esta era la primera vez que lo presenciaba en persona. La civil parecía profesional y educada, mientras que Rodríguez se volvía cada vez más hostil sin razón aparente. Quizás debería llamar a la policía militar, le susurró el cabo James Mitchell al soldado Walls. Esto parece estar descontrolándose. ¿Estás loco?, le susurró Walls. Rodríguez nos haría la vida imposible si descubriera que denunciamos a la policía militar. Además, ¿qué está haciendo mal en realidad? Ser grosero no es un delito. Mientras tanto, la confrontación seguía escalando. Además, ¿qué está haciendo mal en realidad? Ser grosero no es un delito. Mientras tanto, la confrontación seguía escalando. Rodríguez se había posicionado frente a Sara, usando su altura y porte militar para intimidarla. ¿Sabes lo que pienso?, dijo, señalándola con el dedo. Creo que solo eres otra civil que cree que los militares están aquí para servirte de guía personal. Bueno, déjame decirte algo, señora. No estamos aquí para tu conveniencia. Sara se mantuvo notablemente tranquila durante toda la diatriba de Rodríguez, lo que solo pareció avivar su ira. En su experiencia, los civiles solían ponerse nerviosos o pedir disculpas cuando se enfrentaban a la autoridad militar. La compostura de esta mujer era inusual, y en la mente de Rodríguez, sospechosa. Sargento Rodríguez, dijo Sara en voz baja. Entiendo que tiene un trabajo que hacer y lo respeto. Sin embargo, tengo una cita legítima con el coronel Matthews en aproximadamente 15 minutos. Si no está dispuesta a darme indicaciones o verificar mi cita, quizás podría dirigirme a alguien que pueda ayudarme. El uso de su nombre tomó a Rodríguez por sorpresa por un momento. ¿Cómo sabía esta mujer su nombre? Bajó la vista hacia su uniforme, recordando que la cinta con su nombre era claramente visible. Por supuesto, ella podía leer su nombre. No había nada misterioso en eso. Aún así, su tono tranquilo y profesional lo irritaba aún más que si se hubiera molestado o se hubiera puesto a discutir. Escuche, señora, dijo Rodríguez, acercándose a Sara en lo que solo podía describirse como un intento de intimidarla. No puede exigir nada. No puede decirme qué debo o no hacer. Y desde luego no puede entrar en una base militar y actuar como si fuera la dueña del lugar. No actúo como si fuera la dueña de nada, respondió Sara. Simplemente intento asistir a una reunión programada. ¿Reunión programada?, repitió Rodríguez con sarcasmo. Cierto,
Y supongo que esta reunión trata sobre una coordinación logística crucial, vital para la seguridad nacional. Déjeme en paz, señora. Lo que sea que esté vendiendo, nosotros no lo compramos. La multitud de observadores seguía creciendo, aunque la mayoría mantenía las distancias. Empezaba a correr la voz de que el sargento Rodríguez estaba teniendo otro de sus enfrentamientos, y los soldados tenían curiosidad por ver cómo se desarrollaría este. A diferencia de sus objetivos habituales, personal subalterno o nuevos reclutas. Esta vez, se enfrentaba a una civil que parecía notablemente imperturbable ante su comportamiento agresivo. La sargento Lisa Thompson, que se dirigía al mismo edificio administrativo, se acercó al lugar. Había trabajado con Rodríguez antes y conocía su reputación, pero también sabía que los enfrentamientos públicos con civiles podían acarrear complicaciones que ninguno de ellos necesitaba. «Rod», gritó al acercarse. «¿Todo bien?» Rodríguez se giró hacia Thompson, distraído momentáneamente de su enfrentamiento con Sara. Simplemente lidiaba con otra civil perdida que creía poder exigir un trato especial. Lo dijo lo suficientemente alto para que todos en la zona lo oyeran. Thompson miró a Sara, quien asintió cortésmente en señal de reconocimiento. Había algo en el comportamiento de la mujer que a Thompson le pareció inusual. Parecía demasiado tranquila, demasiado cómoda en ese ambiente para alguien que supuestamente era solo una civil perdida. «Quizás pueda ayudar», sugirió Thompson. «¿A dónde intenta ir, señora?» «El edificio del comandante», respondió Sara. «Tengo una cita con el coronel Matthews». Thompson arqueó ligeramente las cejas. El coronel Matthews era meticuloso con su agenda, y las citas con civiles eran relativamente raras y siempre cuidadosamente seleccionadas. Si esta mujer realmente tenía una cita, el comportamiento de Rodríguez podría causar problemas. ¿Lo consultó en recepción?, preguntó Thompson. Suelen tener una lista de visitantes esperados. Ahí me dirigía cuando el sargento Rodríguez me detuvo, explicó Sara. Estaba tratando de encontrar el edificio cuando él me dijo que estaba en una zona restringida. Rodríguez resopló. Zona restringida, mi pie. Ella deambulaba con aspecto perdido. Y cuando le pedí una identificación, se puso muy arrogante por tener una reunión importante. Comportamiento típico de un civil. Cree que el mundo gira en torno a su agenda. Thompson miró a Rodríguez y a Sara, presentiendo que había algo más en esta situación de lo que parecía. Había estado en el ejército el tiempo suficiente como para desarrollar un buen instinto para las personas, y algo en el porte de esta mujer sugería que era más que una simple coordinadora de logística civil. ¿Qué tipo de coordinación logística hace?, preguntó Thompson a Sara, con tono profesional, pero curioso. Principalmente, gestión de cadenas de suministro multiteatro, respondió Sara. Trabajo con varias instalaciones militares para coordinar la asignación de recursos y la eficiencia de la distribución. Rodríguez rió con desdén. Gestión de cadenas de suministro multiteatro. Escúchala soltar palabras rebuscadas como si supiera de lo que habla. Señora, mover cajas por un almacén no te convierte en una experta en logística militar. La expresión de Sara permaneció neutral, pero Thompson notó una ligera tensión en sus ojos. Fuera cual fuera el origen de esta mujer, la actitud desdeñosa de Rodríguez estaba claramente agotando su paciencia. «Sargento Rodríguez», dijo Thompson con cautela. «Quizás deberíamos acompañarla a recepción y dejar que ellos determinen si su nombramiento es legítimo. Si lo es, evitamos complicaciones. Si no lo es, lo gestionarán adecuadamente». Rodríguez negó con la cabeza obstinadamente. «De ninguna manera. No voy a justificar este tipo de comportamiento extendiendo la alfombra roja cada vez que aparezca un civil diciendo que tiene reuniones con oficiales superiores. Quiere ver al coronel Matthews. ¿Puede explicarme primero por qué es necesaria esa reunión y que la habilita para robarle su valioso tiempo?» La situación estaba claramente estancada. Rodríguez estaba decidido a imponer su autoridad,
mientras que Sara parecía igualmente decidida a llegar a su cita. Thompson se vio atrapada en el medio, intentando calmar una situación que atraía cada vez más atención. «Sargento», dijo Sara, dirigiéndose directamente a Rodríguez. «Aprecio su dedicación a la seguridad, pero llegaré tarde a mi reunión si continuamos con esta conversación mucho más tiempo. ¿Podría contactar a algún oficial superior para resolver esta situación?» «Oficial superior». La voz de Rodríguez volvió a alzarse. «Señora, no necesito contactar a nadie para ocuparme de un civil perdido. ¿Quiere ver a un oficial superior? Está frente a uno. En esta situación, yo soy la autoridad y lo que yo digo se hace». El soldado Walls, aún observando desde la distancia, se volvió hacia el cabo Michei. «Algo en esto no me cuadra», susurró. «Esa mujer no parece una civil cualquiera. Fíjate en cómo está de pie, cómo habla. Tiene algo de militar». Michei asintió lentamente. «Yo también pensaba lo mismo. Pero si es militar, ¿por qué no lleva uniforme? ¿Y por qué no le dice a Rodríguez que se aleje? Quizás lo esté poniendo a prueba», sugirió Walls. «¿Sabes cómo a veces los superiores hacen inspecciones o evaluaciones vestidos de civil?» La posibilidad le dio escalofríos a Michei. Si esta mujer era en realidad alguien importante que realizaba algún tipo de evaluación. El comportamiento de Rodríguez tendría consecuencias que se extenderían mucho más allá de esta única confrontación. Como si percibiera el cambio de atención de la creciente multitud, Rodríguez se volvió aún más agresivo. «¿Sabes qué, señora? Ya no sigo jugando contigo. O les explicas a todos aquí exactamente qué te hace pensar que eres lo suficientemente importante como para exigir reuniones con oficiales superiores, o puedes darte la vuelta y marcharte de esta base ahora mismo». Sara miró a la multitud de soldados reunidos, todos observando el enfrentamiento con distintos grados de interés y preocupación. Su mirada se detuvo un instante en cada rostro antes de volver a Rodríguez. «¿De verdad quieres que te explique quién soy, sargento?», preguntó en voz baja, con un sutil cambio de tono en su voz que hizo que varios de los soldados observadores enderezaran la postura instintivamente. «Eso es exactamente lo que quiero», declaró Rodríguez triunfalmente, sintiendo lo que él creía que era una capitulación. «Quiero que les expliques a todos aquí qué hace que Sara Chen, coordinadora de logística civil, sea tan importante como para entrar en una base militar y empezar a hacer exigencias». El momento flotaba en el aire como la calma antes de la tormenta, con Sara Chen de pie en silencio en el centro de un círculo cada vez más grande de militares. Todos esperando ver cómo se resolvería este enfrentamiento sin precedentes. Sara Chen permaneció inmóvil un largo rato, estudiando los rostros de los soldados que se habían reunido alrededor de lo que había comenzado como una simple solicitud de indicaciones, y se convirtió en algo mucho más significativo. El sol de la mañana había subido más alto, proyectando sombras más nítidas sobre los caminos de hormigón de la base, y el calor comenzaba a intensificarse, dando paso a lo que prometía ser otro día abrasador. «Muy bien, sargento Rodríguez», dijo Sara finalmente, con una voz que transmitía una autoridad serena que varios de los soldados que observaban reconocieron, pero no lograron identificar. «Ya que ha convertido esto en un espectáculo público, quizás sea hora de que todos entiendan exactamente qué está pasando aquí». Rodríguez se cruzó de brazos y sonrió con suficiencia, creyendo que por fin había acorralado a este persistente civil. «Eso es lo que estaba esperando oír. Adelante. Explícanos a todos sobre tu importantísimo trabajo civil, que supuestamente requiere reuniones con los comandantes». Lo que Rodríguez no notó, pero el sargento Thompson sí, fue el sutil cambio en la postura de Sara. Sus hombros se habían enderezado casi imperceptiblemente y su postura había cambiado a lo que Thompson reconoció como una postura de atención modificada. Era tan sutil que la mayoría de los civiles nunca lo notarían. Pero cualquiera con experiencia militar significativa reconocería la adopción inconsciente de la postura militar. «Antes de explicar mi postura», Sara dijo,
Quiero asegurarme de que todos aquí entiendan que el sargento Rodríguez simplemente estaba haciendo su trabajo como él lo entendía. Los protocolos de seguridad existen por buenas razones, e interrogar a personas no identificadas en una instalación militar es apropiado. La sonrisa de Rodríguez se desvaneció levemente. La mayoría de los civiles bajo este tipo de presión estarían a la defensiva, enojados o se disculparían. Sarah Chen no era ninguna de esas cosas. En cambio, hablaba con la calma mesurada que sugería que estaba acostumbrada a calmar situaciones tensas. La soldado Walsh notó algo más que le provocó un nudo en el estómago. Las manos de Sarah Chen, que habían estado relajadas a los costados durante la mayor parte del enfrentamiento, se habían colocado tras su espalda. No era exactamente la posición de espera formal, pero se acercaba lo suficiente como para que Walsh se preguntara si sus sospechas previas sobre el pasado militar de esta mujer serían correctas. Sin embargo, Sarah continuó, con un tono de voz ligeramente más agudo. Lo que me preocupa no es el desafío de seguridad inicial, sino la forma irrespetuosa y poco profesional en que se ha llevado a cabo. El rostro de Rodríguez se endureció. Irrespetuoso. Una mujer poco profesional. No tiene ni idea de lo que es un comportamiento profesional en un ejército. Contexto. Eres civil. No tienes derecho a sermonear a militares sobre profesionalismo, ¿verdad? Preguntó Sarah. Y por primera vez desde que comenzó el enfrentamiento, había algo casi peligroso en su tono. Dígame, sargento Rodríguez, ¿qué dice el artículo 134 del Código Uniforme de Justicia Militar sobre conducta inapropiada? La pregunta golpeó a los soldados reunidos como un puñetazo. El artículo 134 era algo que todos los militares aprendían en el entrenamiento básico. Pero no era algo que los civiles normalmente conocieran, y mucho menos que se citara con la familiaridad casual que Sarah acababa de demostrar. Rodríguez la miró momentáneamente sin palabras. ¿Cómo sabe del artículo 134? Sé de muchísimas cosas, sargento, respondió Sarah. Por ejemplo, sé que su comportamiento actual podría interpretarse fácilmente como perjudicial para el orden y la disciplina. Sé que su trato a quien asumió que era un visitante civil no refleja el compromiso de esta instalación con los estándares profesionales, y sé que sus oficiales al mando estarían muy interesados en revisar cómo maneja situaciones como esta. La multitud de soldados observando había aumentado, y el ambiente estaba cambiando. Lo que comenzó como una observación curiosa de uno de los típicos enfrentamientos de Rodríguez comenzaba a parecer algo mucho más serio. El cabo Michei se preguntó si debía escabullirse discretamente antes de que la situación se convirtiera en algo que requiriera declaraciones oficiales e informes de incidentes. Intenta intimidarme con jerga legal, dijo Rodríguez. Pero su voz carecía de la confianza de antes. Eso no cambia el hecho de que usted es un civil que no tiene por qué cuestionar mi trabajo. Tiene toda la razón en que cuestioné su trabajo, asintió Sarah. La pregunta es si mis observaciones fueron precisas. Veamos. Hizo suposiciones sobre mis credenciales sin examinar adecuadamente mi identificación. Se negó a seguir los protocolos establecidos para verificar las citas con el personal superior. Elevaste una investigación rutinaria de seguridad a una confrontación pública. Y todo esto mientras demostrabas un claro desprecio por cualquiera que percibieras como inferior a tu rango militar. Cada punto que Sarah planteaba era preciso, y Rodríguez se encontró sin respuestas efectivas. Peor aún, comenzaba a darse cuenta de que varios de sus compañeros asentían con su evaluación. La multitud que esperaba que apoyara su autoridad estaba presenciando, en cambio, lo que empezaba a parecer una crítica profesional de su comportamiento por parte de alguien que claramente entendía los estándares militares mejor que cualquier civil. La sargento Thompson dio un paso al frente. Su instinto le decía que la situación estaba desbordando las capacidades de Rodríguez. Señora, le dijo respetuosamente a Sarah, ¿sería posible volver a ver su identificación? Me gustaría examinarla más de cerca. Sarah le entregó su identificación sin dudarlo. Thompson la examinó con mucho más cuidado que Rodríguez,
y lo que vio la dejó sin aliento. La tarjeta era, en efecto, una identificación gubernamental, pero no la placa estándar de contratista civil que Rodríguez había asumido. Thompson reconoció el formato por su propia experiencia trabajando con fuerzas de tarea conjuntas, y el nivel de autorización de seguridad indicado en la tarjeta era significativamente mayor que el que requeriría un coordinador de logística típico. Señora, dijo Thompson en voz baja, devolviéndole la tarjeta. Creo que podría haber alguna confusión sobre su estatus. Rodríguez, intuyendo que Thompson había descubierto algo importante, se movió para mirar por encima de su hombro. ¿Qué clase de confusión? Pero Sara ya estaba guardando la identificación en su bolso. La única confusión, sargento Rodríguez, es su suposición de que el porte, el conocimiento y la autoridad militares son cosas que solo pueden existir dentro de los estrechos límites de su experiencia personal. ¿Qué se supone que significa eso?, preguntó Rodríguez. Significa, dijo Sara, bajando la voz a un tono que, de alguna manera, logró ser a la vez tranquilo y autoritario, que su comprensión de la jerarquía militar parece limitarse a la estructura de rangos de su unidad inmediata. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío. Varios de los soldados que observaban intercambiaron miradas, reconociendo la implicación de lo que Sara acababa de decir. Si estaba sugiriendo lo que creían que sugería, entonces Rodríguez acababa de pasar casi 20 minutos reprendiendo públicamente a alguien que lo superaba en rango por un margen considerable. El soldado Walsh sintió que se le aceleraba el corazón a medida que las piezas empezaban a encajar. La calma de la mujer bajo presión, su profundo conocimiento de las regulaciones militares, su familiaridad informal con los procedimientos y protocolos, y ahora su sugerencia de que la comprensión de Rodríguez de la jerarquía militar era incompleta, apuntaban a la misma conclusión impactante. ¿Estás diciendo que eres militar?, preguntó Rodríguez con la voz ligeramente quebrada. Digo que tus suposiciones sobre mi pasado pueden haber sido prematuras, respondió Sara. Al igual que tus suposiciones sobre el comportamiento profesional apropiado, el rostro de Rodríguez palideció al comprender las implicaciones de la situación. Si eres militar, ¿dónde está tu uniforme? No todo el personal militar usa uniforme en todas las circunstancias, sargento. Sara explicó con paciencia. Algunos trabajamos en puestos que requieren vestimenta civil por razones operativas o de seguridad. Algunos viajamos entre instalaciones vestidos de civil para evitar llamar la atención. Y otros realizamos negocios que no requieren la formalidad de la vestimenta militar. La explicación provocó escalofríos entre la multitud reunida. El personal militar que viajaba de civil y realizaba negocios en entornos informales solía ser individuos con rangos y responsabilidades mucho más allá de lo que su apariencia pudiera sugerir. Si Sara Chen era una de esas personas, entonces Rodríguez acababa de someter a un oficial superior a 20 minutos de humillación pública basándose únicamente en sus propios prejuicios y suposiciones. ¿Cuál es su rango?, preguntó Rodríguez, con la voz apenas por encima de un susurro. Sara sonrió, pero no era una expresión agradable. Esa es una pregunta interesante, sargento. ¿Cuál cree que es mi rango? Rodríguez miró a su alrededor con desesperación, esperando que alguien se acercara para ayudarlo a salir del hoyo que se había cavado. Pero los demás soldados mantenían una distancia prudencial, reacios a asociarse con lo que cada vez parecía más un error que acabaría con su carrera. No lo sé, admitió Rodríguez. No lo sabes, repitió Sara pensativa. Pero eso no le impidió faltarme al respeto y desestimar mis legítimas solicitudes de ayuda. Estaba tan segura de que sus suposiciones sobre mi estatus eran correctas que nunca se molestó en considerar la posibilidad de estar equivocada. Thompson se aclaró la garganta con nerviosismo. Señora, si no le molesta que le pregunte, ¿en qué unidad está? Trabajo con varias unidades en múltiples comandos, respondió Sara. Mi asignación actual implica la coordinación entre varias instalaciones, por eso me reúno con comandantes en bases de toda la región. La respuesta fue cuidadosamente formulada, pero les dijo a los soldados que observaban todo lo que necesitaban saber.
El personal militar que coordinaba entre múltiples comandos y se reunía regularmente con los comandantes de base no eran coordinadores logísticos en el sentido en que Rodríguez había entendido el término. Eran oficiales superiores responsables de la planificación estratégica, la asignación de recursos o la supervisión operativa. Múltiples comandos, repetía Rodríguez semanalmente. Sí, sargento. Múltiples comandos. Lo que me lleva de vuelta a mi pregunta original sobre su comprensión de la jerarquía militar. Parece creer que su posición como sargento le da autoridad sobre cualquiera que considere civil. ¿Pero qué pasa cuando esa percepción es errónea? Rodríguez no tenía respuesta. La situación había superado por completo su experiencia y entrenamiento. Nunca se había encontrado con un oficial superior vestido de civil. Nunca había estado en una posición donde sus suposiciones sobre rango y autoridad se vieran tan cuestionadas. ¿Qué pasa?, continuó Sara al ver que Rodríguez guardaba silencio. ¿Acaso creas incidentes como este, confrontaciones públicas que dejan mal parados a tu unidad, tu liderazgo y tu propia competencia profesional? ¿Conviertes los procedimientos rutinarios de seguridad en ejemplos de exactamente el tipo de comportamiento que el ejército dedica considerable tiempo y esfuerzo a entrenar a la gente para evitar? La multitud que observaba había crecido hasta incluir a casi 30 soldados, incluyendo a varios suboficiales que se habían enterado del enfrentamiento y habían venido a investigar. La presencia de tantos testigos empeoró aún más la situación de Rodríguez, ya que no habría forma de contener ni minimizar las consecuencias que pudieran surgir de este incidente. El sargento Thompson intentó una vez más salvar la situación. Señora, quizás podríamos acompañarla al edificio del comandante. Estoy segura de que el coronel Matthews la espera. Sara miró su reloj y negó con la cabeza. Me temo que ya llego bastante tarde a mi cita. Los procedimientos de seguridad del sargento Rodríguez han sido bastante minuciosos. El sarcasmo en su voz era suave pero inconfundible, y varios de los soldados que observaban se estremecieron ante las implicaciones. Si esta mujer realmente era una oficial superior, y si llegaba tarde a su cita por el comportamiento de Rodríguez, las consecuencias irían mucho más allá del propio Rodríguez. Sin embargo, continuó Sara, esta situación ofrece una excelente oportunidad de aprendizaje. Sargento Rodríguez, ¿le gustaría explicar a sus colegas qué aprendió de este encuentro? Rodríguez la miró fijamente, abriendo y cerrando la boca sin emitir ningún sonido. La pregunta era claramente retórica, diseñada para enfatizar su completo fracaso al manejar la situación adecuadamente, pero ni siquiera pudo formular una respuesta. No. Bueno, quizás pueda ofrecer un resumen. Primero, las suposiciones basadas en la apariencia o el estatus percibido pueden ser peligrosas y embarazosas. Segundo, la cortesía profesional no cuesta nada y puede evitar muchos problemas. En tercer lugar, cuando alguien demuestra conocimientos y porte que sugieren experiencia militar, conviene investigar más a fondo antes de considerarlo un civil confundido. Y en cuarto lugar, las confrontaciones públicas rara vez terminan bien para los involucrados. Cada punto se expuso con la calma y autoridad que dejaba claro que Sara estaba acostumbrada a dar instrucciones al personal militar. Los soldados que observaban se enderezaron inconscientemente mientras ella hablaba, respondiendo al mando en su voz. Y finalmente, Sara dijo, con una inconfundible autoridad en su voz, cuando te das cuenta de que has cometido un grave error de juicio, la respuesta adecuada es reconocerlo y tomar medidas inmediatas para corregirlo. Miró directamente a Rodríguez al pronunciar este último punto, y el desafío en su voz era innegable. Le estaba dando la oportunidad de rescatar algo de este desastre admitiendo sus errores e intentando enmendarlo. Pero Rodríguez, todavía aturdido por la revelación de que sus suposiciones habían sido completamente erróneas, parecía incapaz de estar a la altura de las circunstancias. El momento se prolongó incómodamente con docenas de soldados observando a Rodríguez, esperando a ver si encontraba el coraje y la sabiduría para reconocer su error. El silencio se volvió más tenso al comprender que presenciaban un momento decisivo del que se hablaría en esta base durante meses o incluso años.
Saracen permaneció inmóvil, esperando a ver si el sargento, que había pasado 20 minutos cuestionando sus credenciales y menospreciando su autoridad, finalmente demostraría el comportamiento profesional que la situación requería. Desde el principio, el silencio que se había apoderado de la multitud de soldados se rompió con el sonido de pasos que se acercaban y una voz familiar que gritaba desde el otro lado del patio. «General Chen, lo he estado buscando por todas partes. Espero que no haya esperado mucho». Todas las cabezas se volvieron hacia la voz, incluida la de Sara, mientras el propio coronel Matthews se acercaba al grupo a paso rápido. Su ayudante, el capitán Morrison, luchaba por seguirle el ritmo mientras hacía malabarismos con una pila de carpetas y material informativo. Las palabras impactaron a los soldados reunidos como un golpe físico. General Chen, no Sara Chen, coordinadora civil de logística, ni siquiera Sara Chen, oficial militar. El general Chen Rodríguez sintió que le flaqueaban las rodillas al comprender la magnitud de su error. Había pasado casi media hora reprendiendo, destituyendo e insultando públicamente a un general. No cualquier general, sino uno que aparentemente tenía una reunión programada con su comandante, el coronel Matthews, respondió Sara con una cálida sonrisa, su primera expresión genuinamente agradable desde que comenzó el enfrentamiento. No se preocupe. He estado teniendo una conversación bastante instructiva con su personal sobre los procedimientos de seguridad. El coronel Matthews miró a la gran multitud de soldados, muchos de los cuales estaban en posición de firmes, y su expresión se tornó preocupada. Una conversación instructiva. De hecho, el sargento Rodríguez ha sido muy minucioso en su revisión de seguridad. Muy minucioso, de hecho. El tono era diplomático. Pero el coronel Matthews llevaba suficiente tiempo en el ejército como para reconocer la sutil advertencia en las palabras de Sara. Miró a Rodríguez, quien estaba paralizado en su lugar con una expresión de absoluto horror en el rostro. «Sargento Rodríguez», dijo el coronel con cautela. «Confío en que le ha sido útil al general Chen». La pregunta quedó flotando en el aire como una acusación. Rodríguez abrió la boca varias veces, pero no le salieron las palabras. ¿Cómo podía explicar que se había negado a dar instrucciones, cuestionado sus credenciales, menospreciado su autoridad y sometido a un interrogatorio público basándose en su suposición de que era solo otro civil que intentaba hacerle perder el tiempo a los militares? El sargento Thompson, al darse cuenta de que Rodríguez era incapaz de responder, dio un paso al frente. «Señor, creo que pudo haber habido cierta confusión sobre el estatus general». Ella vestía de civil y el sargento Rodríguez seguía los protocolos de seguridad para civiles sin escolta. Era un intento diplomático de proteger a Rodríguez. Pero el coronel Matthews tenía demasiada experiencia como para pasar por alto las implicaciones. «Confusión sobre el estatus», repitió. El coronel general Chen dijo con suavidad. «Quizás podríamos discutir este asunto en privado. Creo que el sargento Rodríguez y yo hemos llegado a un acuerdo sobre los protocolos apropiados, pero el coronel Matthews no estaba dispuesto a dejarlo pasar tan fácilmente. Había recibido a la general Chen en la base 2 veces antes y conocía su reputación en toda la estructura de mando. Era una de las oficiales de logística más respetadas del ejército. Responsable de coordinar las cadenas de suministro en múltiples teatros de operaciones. Su trabajo había apoyado directamente misiones exitosas en todo el mundo. Y tenía la autorización de seguridad y la autoridad de mando que la convertían en alguien a quien tratar con el máximo respeto. «General, si hubo alguna falta de respeto, mi personal me ha dicho que necesito entender exactamente qué sucedió», dijo el coronel con firmeza. Sara miró a Rodríguez, quien seguía paralizado. Y luego, al ver a la multitud de soldados observando, pudo ver el miedo en los ojos de Rodríguez, la comprensión de que su carrera podría estar terminando justo delante de docenas de testigos. También pudo ver la mezcla de conmoción, vergüenza y curiosidad en los rostros de los otros soldados que habían presenciado el enfrentamiento. Con él, lo que sucedió aquí fue bastante instructivo, dijo Sara pensativa.
Puso de relieve importantes oportunidades de entrenamiento sobre la formulación de suposiciones, la cortesía profesional y las respuestas apropiadas a situaciones ambiguas. Rodríguez finalmente recuperó la voz, aunque salió como un susurro. General, no tenía ni idea de su identificación. Solo decía, contratista civil, y usted vestía de civil. La general Chen sacó su identificación de su bolso y se la entregó al coronel Matthews. La examinó con atención y su expresión se tornó cada vez más seria al leer los detalles que Rodríguez y Thompson habían pasado por alto. Sargento, dijo el coronel en voz baja. Esta identificación indica claramente estatus militar y seguridad. Autorización. También muestra el puesto del general Chen como subdirector de Coordinación Logística Estratégica. ¿Examinó esta identificación detenidamente cuando se la presentó? Rodríguez sintió el sudor en la frente a pesar del frío de la mañana. La miré, señor. Vi el nombre y asumí que era una placa estándar de contratista civil. ¿Lo supuso? Repitió el coronel. ¿Basándose en qué? Su ropa de civil, señor. Y cuando le pregunté a qué se dedicaba, dijo coordinación logística. Pensé que se refería a trabajo de almacén o algo similar. El general Chen habló en voz baja. En realidad, coronel, dije gestión de la cadena de suministro multiteatro. El sargento Rodríguez lo interpretó como trabajo de almacén. La distinción era importante y todos los presentes la entendieron. La gestión de la cadena de suministro multiteatro era el tipo de responsabilidad que requería autoridad de nivel general y supervisión estratégica. Trabajo de almacén era lo que Rodríguez había oído porque ese era el límite de su comprensión de operaciones logísticas. El capitán Morrison, que había permanecido en silencio junto al coronel, finalmente habló. General, le pido disculpas por las molestias. Su material informativo está listo y podemos comenzar cuando esté preparado. Gracias, capitán, respondió Sara. Sin embargo, creo que esta situación ofrece una valiosa oportunidad de aprendizaje que no debe desperdiciarse. Se giró para dirigirse a la multitud de soldados que se había reunido para observar el enfrentamiento. ¿Cuántos de ustedes han trabajado con contratistas civiles o empleados del gobierno durante su servicio militar? Casi todos levantaron la mano. Las instalaciones militares albergaban regularmente a civiles con diversos niveles de autorización de seguridad y autoridad, desde especialistas técnicos hasta altos funcionarios del gobierno. ¿Y cuántos de ustedes se han encontrado con personal militar vestido de civil durante el desempeño de sus funciones? De nuevo, la mayoría levantó la mano. Los militares viajaban con frecuencia con ropa de civil, trabajaban en entornos civiles o desempeñaban puestos que les exigían integrarse con la población civil. Por lo tanto, el concepto de personal militar vestido de civil o de civiles con importantes conocimientos y autoridad militar no debería ser ajeno a nadie aquí, continuó Sara. La pregunta es por qué no se consideraron esas posibilidades cuando el sargento Rodríguez se topó con alguien que demostró porte militar, conocimientos militares y un negocio legítimo en esta instalación. Rodríguez sintió que iba a vomitar. El general Chen estaba llevando a cabo una sesión de entrenamiento improvisada usando sus errores como ejemplos, y no había nada que pudiera hacer para detenerla. La respuesta, continuó Sara, es que el sargento Rodríguez hizo suposiciones basadas en observaciones superficiales y luego las defendió, incluso cuando se le presentaron pruebas que las contradecían. Ese es un hábito peligroso en cualquier contexto, pero especialmente en operaciones militares, donde la evaluación precisa de las personas y las situaciones puede ser crucial para el éxito de la misión. El coronel Matthews asintió con gravedad. General, tiene toda la razón. Este es exactamente el tipo de pensamiento que debemos abordar en nuestros programas de entrenamiento. Lo que más me preocupa, dijo Sara, no es el malentendido inicial, sino la persistencia con la que se defendieron las suposiciones incorrectas. Cuando demostré conocimiento de las regulaciones militares, usé la terminología militar apropiada y me comporté con porte militar, esas deberían haber sido señales que justificaran una mayor investigación.
La soldado Walsh, aún observando desde un rincón de la multitud, asintió con la cabeza. Había notado esas señales al principio del enfrentamiento, pero Rodríguez estaba demasiado absorto en su evaluación inicial como para reconsiderar su postura. Además, continuó Sara, la forma irrespetuosa y confrontativa en que me trataron refleja una incomprensión fundamental del comportamiento militar profesional. La cortesía militar no es solo para los compañeros uniformados. Es una norma de conducta que debería aplicarse a todas las interacciones, especialmente al tratar con personas que podrían tener asuntos legítimos en una instalación militar. Rodríguez sabía que el general Chen tenía toda la razón, y eso empeoró la situación. Todo lo que ella decía sobre su comportamiento era cierto, y no había justificación para su actuación. Sargento Rodríguez, dijo el general Chen, dirigiéndose directamente a él. ¿Cuáles cree que serían las consecuencias apropiadas para esta situación? La pregunta pilló a Rodríguez completamente desprevenido. Esperaba ser sometido a un consejo de guerra, rebajado de rango, o como mínimo, sometido a medidas disciplinarias formales. No esperaba que se le pidiera que determinara su propio castigo. Yo, no sé, general, tartamudeó. Actué de forma inapropiada. Hice suposiciones erróneas y lo traté con falta de respeto. Debo afrontar las consecuencias que el mando determine apropiadas. Fue lo primero que Rodríguez dijo con sentido durante todo el encuentro. Y el general Chen asintió con aprobación. Esa es una respuesta más madura que la que demostró antes, sargento. Sin embargo, no me interesa el castigo por el castigo mismo. Me interesa asegurarme de que este tipo de incidente no vuelva a ocurrir. Se giró hacia el coronel Matthews. Coronel, le recomendaría que este incidente se utilizara como caso práctico en su formación de desarrollo profesional. Los detalles específicos de lo que ocurrió hoy aquí ilustran varios principios importantes que todo el personal militar debería comprender. Por supuesto, general. El coronel estuvo de acuerdo. Haré que mi suboficial de entrenamiento desarrolle un módulo sobre este incidente. Por supuesto, general. Haré que mi suboficial de entrenamiento desarrolle un módulo. Bien. En cuanto al sargento Rodríguez específicamente, recomendaría una capacitación intensiva sobre el reconocimiento de personal militar vestido de civil, los procedimientos adecuados para verificar credenciales y nombramientos, y las normas de cortesía profesional. Además, creo que se beneficia de cierta exposición a operaciones conjuntas, donde puede observar cómo interactúan el personal militar y civil en entornos profesionales. Rodríguez no podía creer lo que oía. En lugar de arruinar su carrera, el general Chen recomendaba entrenamiento y educación. Era un trato mucho más generoso del que merecía, y sin duda más del que habría recibido si hubiera mostrado una falta de respeto similar a cualquier otro general. General, dijo Rodríguez en voz baja, quiero disculparme por mi comportamiento. Tiene razón en que hice suposiciones y las defendí inapropiadamente. Tiene razón en que fui irrespetuoso y poco profesional, y tiene razón en que no consideré posibilidades que deberían haber sido obvias para alguien con mi experiencia. El general Chen lo observó un momento. Sargento, agradezco sus disculpas. Pero lo que importa más es si realmente ha aprendido algo de esta experiencia que cambie su comportamiento en el futuro. Sí, señora, respondió Rodríguez con firmeza. Definitivamente he aprendido de esto. Bueno, verá, dijo Sara con una leve sonrisa. El aprendizaje se demuestra a través de cambios de comportamiento con el tiempo, no a través de promesas hechas en momentos de crisis. El coronel Matthews miró su reloj y miró al general Chen con aire de disculpa. General, realmente deberíamos comenzar su sesión informativa. Tenemos mucho material que cubrir. Por supuesto, coronel, respondió Sara. Se giró para dirigirse a la multitud de soldados por última vez. Quiero que todos los presentes recuerden que el servicio militar nos exige interactuar con personas de diversos orígenes con distintos tipos de autoridad y responsabilidad.
Evaluar con precisión a esas personas y tratarlas con el debido respeto no es solo una cuestión de cortesía. Es una cuestión de competencia profesional. Miró directamente a Rodríguez. Sargento, confío en que recordará esta conversación. Sí, general. Yo sin duda la recordaré. Bien. Y, sargento, la próxima vez que alguien le diga que trabaja en la gestión de la cadena de suministro multiteatro, quizá quiera hacer algunas preguntas adicionales antes de asumir que se refiere al trabajo de almacén. Varios de los soldados que observaban no pudieron evitar sonreír ante ese comentario. E incluso Rodríguez esbozó una leve sonrisa. La tensión que había dominado la confrontación durante tanto tiempo finalmente comenzaba a disiparse. Mientras el general Chen y el coronel Matthews se dirigían al edificio administrativo, seguidos por el capitán Morrison con su pila de material informativo, la multitud de soldados comenzó a dispersarse. El espectáculo había terminado, pero las conversaciones sobre lo que habían presenciado continuarían durante semanas. El sargento Thompson se acercó a Rodríguez, quien seguía de pie en el mismo lugar donde había tenido lugar la confrontación. «¿Está bien, Rodríguez?» Rodríguez negó lentamente con la cabeza. «Acabo de faltarle al respeto públicamente. General, durante 20 minutos. No, no estoy bien, pero estoy viva y aún tengo una carrera, lo cual es más de lo que esperaba hace 5 minutos. Podría haberte destruido», observó Thompson. «La mayoría de los oficiales lo habrían hecho». «Sí», asintió Rodríguez. «En cambio, lo convirtió en una lección. No sé si eso me hace sentir mejor o peor con todo el asunto». El soldado Walsh, que había presenciado todo el enfrentamiento de principio a fin, se acercó a los dos suboficiales. «Sargento Rodríguez, ¿puedo preguntarle algo?» Rodríguez miró al joven soldado con ojos cansados. «Claro, Walsh. ¿Qué le hizo estar tan seguro de que era solo una civil?» Incluso al principio de la conversación, algo parecía diferente en ella. Rodríguez reflexionó sobre la pregunta durante un largo rato. «Honestamente, orgullo, supongo. Estaba tan seguro de poder leer a la gente, tan confiado en mi capacidad para detectar a los civiles que intentaban obtener un trato especial, que ignoré las pruebas que contradecían lo que quería creer». Fue una respuesta más honesta de lo que Walsh esperaba, e hizo que respetara a Rodríguez un poco más de lo que la respetaba antes del incidente. «Lo realmente vergonzoso», continuó Rodríguez, «es que tenía razón en todo. Hice suposiciones. Me negué a seguir los protocolos adecuados. Convertí una investigación rutinaria de seguridad en una confrontación pública. Y todo eso porque pensé que mi rango me daba derecho a tratar a alguien irrespetuosamente». Thompson asintió pensativo. «Bueno, al menos aprendiste algo. Eso es más de lo que mucha gente haría». Rodríguez miró hacia el edificio administrativo donde la general Chen, sin duda, comenzaba su sesión informativa con el coronel Matthews. «Solo espero tener la oportunidad de demostrar que realmente aprendí algo en lugar de simplemente aprender a disculparme mejor». A medida que la base volvía a su ritmo normal de actividad, la historia del sargento Rodríguez y el general Chen se extendió rápidamente por la instalación. En cuestión de horas, todos los soldados de la base habían escuchado alguna versión de lo sucedido, y la mayoría había llegado a la misma conclusión. Suponer por apariencias podía ser peligroso, y tratar a las personas con respeto siempre era la forma más segura de actuar. Para Rodríguez, el incidente marcó un punto de inflexión en su carrera militar. Tomó en serio las recomendaciones del general Chen y buscó capacitación adicional y oportunidades para trabajar en entornos conjuntos. Durante los meses siguientes, sus colegas notaron un cambio significativo en su forma de tratar con civiles y militares. Se volvió más reflexivo, más profesional y considerablemente más humilde. 6 meses después, Rodríguez recibió órdenes para una misión conjunta donde trabajaría estrechamente con contratistas civiles, empleados gubernamentales y personal militar de todas las ramas del servicio. Mientras se preparaba para la misión, a menudo pensaba en su encuentro con el general Chen y en las lecciones que había aprendido sobre las suposiciones,
el respeto y el comportamiento profesional. El incidente había sido humillante profesionalmente y personalmente vergonzoso, pero también había sido invaluable a nivel educativo. Rodríguez había aprendido que el conocimiento y la autoridad propios de los militares se manifestaban de muchas maneras, y que tratar a las personas con respeto y cortesía profesional no solo era lo correcto, sino también lo más inteligente. Y siempre que contaba la historia a otros soldados, la terminaba de la misma manera. La pregunta más importante que puedes hacerte al tratar con alguien no es quién creo que es, sino qué pasa si me equivoco. Ese simple cambio de mentalidad puede evitar que cometas el tipo de error que define toda tu carrera.